tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, nueva edición de Hola Doctor. Del reuma suele pensarse en las personas mayores. Se dice, una persona mayor tiene reuma, tiene enfermedad reumática. Sin embargo, es una afección que afecta a cualquier edad, por caso a los niños, adolescentes. Vamos a hablar de este tema con el reumatólogo Esteban Castel. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos, David? ¿Bien? Que sí, por supuesto que sí. ¿Qué tema este, no de las enfermedades reumáticas, ¿no? Uno dice, no, viste, tiene reuma. Ah, claro, pero fíjate qué edad tiene. Y sin embargo, no todo va para esa franja etaria, ¿no? No, exactamente. Y bueno, esto de hablar de las enfermedades reumáticas en los niños y adolescentes da pie porque, bueno, el pasado 18 de marzo fue el Día Internacional de las Enfermedades Reumáticas en Niños y Adolescentes, que se conmemoró a nivel mundial y que lo que hizo fue que se realizaran diversas manifestaciones publicitarias en televisión, radio, medios gráficos, como para concientizar acerca de este tema. Lo que vos decís es clarito. Cuando a mí me toca ver niños, siempre vienen los padres con el niño, por supuesto, y a veces es ver también cuando uno ve adultos que viene el paciente con sus hijos, al revés, Claro, ¿no? al revés. Sí. Y lo primero que te dicen es, yo no sabía que existía alguien que veía chicos en reumatología, porque bueno, el reuma, como vos bien dijiste, siempre se asocia a adultos. Pero no, hay una pequeña franja que se puede dar en los niños y en adolescentes, que por supuesto es muchísimo menor en cuanto a frecuencia, Claro, que la que uno ve en los adultos. claro. Esteban, ¿desde cuándo se empezó a hacer esta separación? Por un lado vamos con los adultos y por otro lado, de hecho, el Día Mundial con los niños y jóvenes. Si uno se va a remontar a lo que es la reumatología pediátrica, Sí. esto podemos ir más atrás en el tiempo, cuando lo único que se conocía era la famosa fiebre reumática. Ah, La fiebre correcto. reumática es una enfermedad que afecta a las articulaciones, que se da en forma reactiva, o sea, como un tiempo después de una angina por un germen que se llama Mira. estreptococo, que no ha sido bien curado, digamos, con una antibioticoterapia correcta, y por ahí a los 20 días se empieza con artritis. Antes, bueno, en los movimientos migratorios, la gente vivía muy hacinada, entonces eso permitía que en mayor contacto, vamos a hablar de los... En Buenos Aires, cuando llegaban las corrientes migratorias, que vienen los conventillos, claro, eso generaba muchísimas pacientes con fiebre reumática. Entonces, la gran bolsa era la fiebre reumática, como casi todo, y apenitas otras enfermedades, por ejemplo la artritis, que no se conocía mucho. Bueno, a medida de que se fue desarrollando la medicina, se empezó a ver que había otro tipo de enfermedades, claro, y hoy la fiebre reumática está muy reducida porque las anginas son ampliamente detectadas en la pediatría, por lo tanto la fiebre reumática ya es muy rara de ver, y sí se empiezan a evaluar otros tipos de enfermedades que pueden ser articulares, musculares o del resto del tejido conectivo. Entonces, claro, ahí es donde se empieza el desarrollo, más que nada a partir de la década del 70, ajá, donde ahí se empieza a hablar de la reumatología en niños. Llegando al día de hoy, que estamos ya a un nivel tan digamos, pequeño de estudio, digamos, que hoy ya un gran capítulo de enfermedades que se dan en la infancia son las llamadas enfermedades autoinflamatorias, cuya característica es dar, por ejemplo, fiebre periódica, o sea, periodos de fiebre con periodos sin fiebre, más algunas otras sintomatologías o signos, y que tienen una base en algún cambio genético. Bueno, eso es lo que se está desarrollando ahora, y con el avance del estudio genético en los pacientes se van descubriendo síndromes, o sea, cada vez nuevos síndromes, que si bien estos son extremadamente raros, y claro, por ejemplo en una población como la de Bahía Blanca también es extremadamente más raro todavía. Ah, claro. O sea, lo que me está diciendo es que acá se ven pocos casos. Exacto. A veces, ajá, lo que hacen es, se organizan simposios anuales como para refrescarnos
para que uno cuando vea a un paciente que pueda tener esas características, poder clasificarlo, poder darle un diagnóstico. Cuando las enfermedades son demasiado raras, también para alguien, cuando uno está muy acostumbrado a verlas, también cuesta a veces el diagnóstico. Por eso uno tiene que estar refrescándose permanentemente. ¿Y desde qué edades has encontrado, si te ha tocado seguramente, casos? ¿De qué edades? Yo de chicos tengo pequeños. pacientes. Sí, por ejemplo, la enfermedad más común dentro de la reumatología en los chicos es la llamada artritis idiopática juvenil, es la artritis reumatoidea del adulto que correcto. se ve en chicos, que tiene algunas diferencias porque, bueno, es como dos entidades distintas, una la de los adultos y otra de los chicos. Y hay, por ejemplo, la artritis que afecta a pocas articulaciones, las cuales nosotros llamamos oligoarticular, oligopocas y articulaciones, se da más en chicos chiquitos, sobre todo nenas, y puede darse, he tenido pacientes de 2 años de edad, por ejemplo. 2 años. 2 años de edad. Pero bueno, no es muy frecuente. Claro. En general, de estas categorías, sí, la que más se ve, que generalmente afecta a una o dos rodillas, y uno puede, digamos, interviniendo tempranamente, que el paciente ande bien y los chicos hagan su vida normal, como tiene que ser. Y ese chico, ¿cómo, bueno, supuestamente con el papá al lado, no la mamá, cómo llega al consultorio? ¿En qué momento llega al consultorio? Porque hay muchas enfermedades, tal vez estas también, en que a veces se andan pululando por distintos consultorios precisamente, hasta que por ahí se llega a la conclusión que puede llegar a ser eso. Y eso seguramente es un trabajo muy arduo de los pediatras. Exacto. O sea, nosotros siempre decimos que la reumatología va a enfermedades de curso crónico. Entonces, siempre decimos, toda inflamación articular, por ejemplo, requiere de 6 semanas de evolución. 6 semanas. Porque claro, porque, por ejemplo, puede haber un chico que se golpee y tenga una artritis por un traumatismo, o puede ser que haya tenido algún tipo de infección, que dé alguna articulación inflamada. Entonces uno tiene que tener ese tiempo. Ya pasado 6 semanas que un chico tiene una rodilla inflamada, que camina más con dificultad o que tiene rigidez a la mañana, que significa que se levanta caminando como un patito porque le cuesta, eso tiene que alertar. Hoy, por suerte, los pediatras están mucho más cancheros en detectar este tipo de trastornos, y hoy en Bahía Blanca yo creo que tiene especialistas que hacen directamente únicamente la especialidad en todas las ramas de la medicina, o sea que eso es muy bueno para llegar a lo que es un diagnóstico precoz, que es lo más importante. ¿Y en general se llega a tiempo, se está llegando a tiempo? Los casos que vos ves, ¿no? En general sí, salvo por ahí que puede ser que en algunos lugares más alejados, donde hay poca población, por ahí los médicos llegan poco, o por ahí más generalista, y puede costar un poquito más. Pero en las grandes ciudades está mucho más aceitado el tema de la derivación, y eso hace que, bueno, lo que antes había que ir a Buenos Aires, ahora uno pueda manejarlo acá en Bahía Blanca. Claro. Establecida la enfermedad reumática de la que se trata, ¿cómo son los pasos subsiguientes? Es decir, cuando vos hablás con los padres, porque yo me imagino el papá dice, no, el nene mío no puede tener reuma a esta edad, no puede tener una enfermedad de este tipo. ¿Cuáles son las reacciones de ellos? Son variables. Es cierto que, bueno, no es lo mismo que diagnosticar una angina, que uno conoce cómo es el... Acá estamos hablando de una enfermedad crónica que puede estar mucho tiempo, que en general nosotros no hablamos en ningún paso de la reumatología, tanto de chicos o de grandes, de curación, sino hablamos de remisión, que sería remitir esos síntomas hasta que el paciente tratar de que quede como antes de estar enfermo, y que esa remisión se mantenga en el tiempo. Sí. Lo que hay que hablar claro es, bueno, y yo, una de las cosas que hago también es, hablo con el papá y con el chico, o sea, el protagonista también tiene que escuchar, porque a veces antes con mamá, cuando éramos nosotros chicos, era como que te sacaban de escena y hablaban con los papás, y hoy hay que hablar con el chico directamente.
Los chicos no entienden perfectamente todo, aparte tienen que por ahí estar medicados. Cuando uno sabe que el que toma las pastillas es el abuelo y no el chico. Entonces, uno tiene que hablarle claramente y los chicos entienden perfectamente. Por ejemplo, a veces hay que hacer una infiltración en una rodilla en una nena de 4 o 5 años y me ha pasado de que obviamente llora el papá que me ayuda a sostenerla, llora la nena. Pero si me ha tocado hacerla de nuevo, la nena sabía que le iba a doler un poquito, pero sabía que al otro día iba a estar jugando, entonces ya no es el mismo, ya lo entiende. Y los chicos se entienden perfectamente, por más que estén dispersos, hay que hablarle muy, muy, obviamente, bajar el lenguaje, ¿no? Sí, seguro. O sea, todo tiene su edad, uno habla con el hijo de una paciente de edad, de una abuela, los padres son responsables de los chicos, entonces ahí está el tema. Pero en realidad, cuando uno habla claro y no hay mucho, no hay problema, yo creo que se entiende, y lo importante es explicar todo claramente, porque en la explicación clara está la adherencia a los tratamientos, que son largos y hay que cumplir. Seguramente. Si nos permitimos hacer una pequeña pausa para seguir hablando, nos quedan muchas preguntas, en el segundo bloque te las vamos a hacer. Dale. Señor director, ¿hacemos una pausa? IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El virus no se relaja, vos tampoco te relajes. Elegí cuidarte, elegí cuidar a tus seres queridos. Seguí usando tapaboca, seguí manteniendo la distancia social, seguí lavándote las manos y usando alcohol en gel. Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222. Tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de Hola Doctor, estamos hablando con el reumatólogo Esteban Castel acerca de las enfermedades reumáticas, no en los adultos, sino en niños y adolescentes. Me quedó esa frase o esa idea que recién tiraste, Esteban, de la necesidad que el chico o el adolescente participe de todo esto. ¿Cómo ha cambiado, ¿no? Porque antes el nene ni se enteraba de lo que pasaba. Pero como bien vos decís, ese chico, ese adolescente tiene que contribuir en el tratamiento, ¿no? Exacto. Y máxime porque a veces es un camino que no es corto y que necesita también de otros especialistas. Por ejemplo, en la artritis, ¿no? Refiriéndonos a la artritis, porque vendría a ser la más frecuente de todas las enfermedades. Sí. Por ejemplo, tenemos mucha interacción con los oftalmólogos, porque esa inflamación que se puede dar en la rodilla puede darse en el ojo y producir lo que llamo uveitis, o esa articulación que por ahí tuvo un tiempo más largo, porque bueno, obviamente
nadie está esperando la artritis. Yo no reviso las articulaciones de mis hijos para ver cómo están. O sea, puede pasar un tiempo y llevar a tener cierta limitación, entonces necesitamos mucho la terapia física con kinesiología para que recupere la función habitual, el tema de medicarse, el tema de sacarse sangre porque usamos medicamentos que necesitan esos controles de hemograma, hepatograma, y bueno, hay que hacerlo por ahí con un poco más de frecuencia. Entonces uno tiene que explicar eso al chico y explicar que si se saca sangre, es lógico que le va a dar el pinchacito dolor, ¿no? Es decir, no te va a doler nada, porque eso ya está mintiéndole. O sea, cuando uno le dice la verdad, el chico acepta y es mucho más fácil. Ya después en la adolescencia es más complicado porque empieza la rebeldía, entonces ahí se puede poner un poquito más difícil. Pero siempre hablando claro es mejor que ocultar cosas. Claro. Iván, con un tratamiento, bueno, que ustedes determinan adecuado, ¿qué tipo de vida puede hacer? Porque uno dice enfermedad crónica, uno piensa y dice, bueno, va a estar sometido toda la vida, o va a estar complicado, va a estar impedido de... ¿Cómo es? Sí. No, toda la vida es un tiempo muy largo. O sea, si esto... A ver, hoy en día ha cambiado mucho todo el tema de la reumatología. Y antes lo que vos veías de sillas de ruedas y pacientes que quedaban mal, hoy se ve, gracias a Dios, muy poquito o nada. Nosotros tenemos dos tipos de tratamientos. Uno son los más inmediatos, que sería bajar la inflamación, el dolor. Y después tenemos tratamientos que van a torcer el curso de esa enfermedad. Entonces, lo que podemos modificarla, como son enfermedades llamadas autoinmunes, que el sistema inmunológico es el que ataca por ahí las articulaciones, entonces nosotros lo modificamos un poco como para que eso no pase, y entonces ahí torcemos el curso de la enfermedad. Claro. Entre ellos tenemos medicamentos que se pueden usar por boca. Hay medicamentos muy cómodos porque se toman, por ejemplo, el metotrexate, que vendría a ser nuestro medicamento de bandera una vez por semana. Y también, bueno, ahora ha cambiado también muchísimo gracias a los anticuerpos monoclonales, que bueno, ahora que se puso de moda que cambiemos el nombre a la calle Colón a la avenida por Milstein, reivindicarlo, el descubrimiento de César Milstein sobre los anticuerpos monoclonales que le cambiaron la vida, no solo en la reumatología, sino en otras especialidades, y bueno, dejó ese legado al mundo, porque eso también hay que decirlo, dejó legado al mundo y ha hecho que mucha gente hoy maneje una vida muchísimo mejor. Gracias a esto. Claro. Medicamentos. Bueno, en reumatología nosotros hablamos de lo que se llama ventana de oportunidad, que es el tiempo más corto posible hasta poder instalar este tipo de tratamientos modificadores, porque se sabe que a largo plazo, cuanto antes uno interviene, menos probabilidades tiene de tener secuelas o tener limitaciones. Por eso es importante. Así que la vida que tiene que desarrollar es lo más normal posible, tanto en chicos como en adultos, ¿no? O sea, la idea es tratar de que, bueno, interviniendo con una medicación, poder hacer la vida normal. Eso sería la idea. Claro. Al ser una enfermedad autoinmune, ¿hay algún disparador? Porque hay enfermedades en las cuales se produce algún disparador que aparece la enfermedad. ¿Hay algo en esto? Bien, en esto, bueno, si bien la causa todavía de las enfermedades estas autoinmunes no está bien claro, sí se sabe que hay factores genéticos y factores ambientales, que son, por ahí, el factor genético lo que uno ya trae. Yo lo explico como la instalación eléctrica de una casa. La instalación eléctrica está, pero si uno no entra, la luz va a estar apagada siempre. Y tiene que haber un factor disparador que prenda, o sea, prendamos la luz y se dispare la enfermedad. Los chicos, a veces lo hemos relacionado con, por ejemplo, que fallecimiento de un abuelo, una situación de separación de los padres, algo emotivo muy fuerte que pueda disparar algo que ya está, porque teóricamente por la ley de la vida los abuelos se van primero que los nietos, pero no todos tienen artritis, o sea, uno tiene que tener una predisposición y hay algo que lo dispara. Y ahí se desarrolla la enfermedad. Claro. Ese sería más o menos el mecanismo que todavía no está totalmente esclarecido. Claro. Vos me hablaste de las rodillas. ¿En qué tipo de articulaciones es donde más se afecta? En realidad, por ejemplo, cuando son los más chicos, sí, las grandes articulaciones, como por ejemplo las rodillas. Ahora, cuando ya pasan a la adolescencia,
por ahí la artritis ya se manifiesta más como la artritis reumatoidea del adulto y ya empieza a afectar las pequeñas articulaciones de la mano en forma simétrica. Ya tiene una forma mucho más parecida a la artritis reumatoidea del adulto. Y también tengamos en cuenta que hay también patologías inflamatorias en la adolescencia, sobre todo en este caso suman los varones, que pueden afectar la espalda con dolor inflamatorio, sobre todo en dos articulaciones que se llaman sacroilíacas, que están ahí al ladito del sacro, y que eso es diferenciar y en esto el dolor lumbar. Un dolor lumbar puede ser mecánico o inflamatorio. La diferencia está que el lumbar mecánico es cuando yo hago levanto un peso muy grande y me da un tirón en la espalda, yo me tomo un analgésico, me voy a la cama y se mejora. En cambio, el dolor inflamatorio, cuanto yo más me muevo, estoy mejor, y cuando voy a dormir a la cama no puedo dormir porque me vuelve loco el dolor. Eso es un gran punto para diferenciar que el dolor de espalda mecánico del inflamatorio. Y esto sí puede afectar en el caso de los adolescentes, porque puede estar relacionado con algunos tipos de enfermedades en piel como la psoriasis o algunas infecciones urinarias. Estas serían más las. Y se pueden sumar a veces inflamaciones en los tendones, como por ejemplo los tendones de Aquiles, que entonces darían como un síndrome que nosotros llamamos como de artritis y entesitis, que entesitis es esa inflamación de los tendones. Claro. Un papá o una mamá que está escuchando esto va a decir, bueno, mi hijo, mi nene, mi nena, usted no va a poder practicar deportes. ¿Hasta dónde está la limitante en eso? Si yo te muestro pacientes míos que han jugado al handball y que han venido inicialmente con una artritis importante en manos, que parecía que no iban, y después me mandan el videíto perforando el gol con la pelota, o patinando, o nadando. No. Lo que hay que tratar es, por supuesto, hay que ver qué limitaciones tienen esas articulaciones, pero tratar de orientar, digamos, que el paciente haga lo que hacía siempre. Esa es la idea. Sí. O sea que la actividad física de alguna manera lo va a ayudar, no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Por supuesto, si uno los confina a los chicos, también la parte psicológica es importantísima, porque bueno, está cursando una enfermedad de tipo crónica. Entonces, bueno, siempre que se pueda o que necesite, el apoyo psicológico es importante, el apoyo en la escuela también, porque por ahí le puede estar con la mano afectada, escribir más lento. Entonces, bueno, hay que hablar a veces con los maestros para explicarles de qué se trata, para que no le tengan el tiempo que necesita, o sobre todo también en educación física, que a veces van a su ritmo, porque por ejemplo no pueden llevar al principio lo mismo que los otros compañeros. Sí. O sea que todo el entorno tiene que estar un poco al tanto de esta afección como para de alguna manera colaborar. Exactamente, es un trabajo multidisciplinario. Tienen que estar primeramente el hogar, que es el que sostiene todo, y después sobre todo la escuela y los lugares donde el chico va, por los clubes, donde todo. Pero no es fácil, o sea, fácil digamos en el sentido de la llegada, de ir a hablar, no es algo totalmente difícil. Lo importante es entender la enfermedad para entender las cosas que puede hacer el chico. Sí, un poco ese sería el mensaje, ¿no? Tal vez no dramatizar, aceptar que la enfermedad existe y trabajar. Exacto, y saber que en este caso el pilar, en el caso de los chicos, va a ser el pediatra, como en los adultos el médico clínico, el que va a saber a dar la primera orientación y la derivación correcta. Y así poder llegar en lo que te explicaba, que es la ventana de oportunidad. Sí, seguro. Esteban, ha sido un placer, muy clarito. Esperemos que la gente que por ahí no sabe esté al tanto, los padres que estén alerta, por si puede llegar a pasar. Realmente, insisto, ha sido un placer muy, muy claro y te agradecemos mucho y nos vamos a encontrar en algún otro momento como para seguir hablando de esto. Sí, cómo no. Un saludo para todos. Muchas gracias. Gracias. Hablamos con Esteban Castel, que es conocido reumatólogo acá de Bahía Blanca, que trabaja ahí en IRREDIN, entre otros lugares, acerca de cuando las enfermedades reumáticas aparecen en los chicos y adolescentes. Esteban, como todos los participantes de este programa, va a recibir un presente de Brix que está ahí en Roca 97.
Este programa usted lo puede encontrar en las redes sociales y nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en una semana. Hasta entonces.